Muy buenas tardes a todos y a todas. Les saludamos respetuosamente y le damos la más cordial bienvenida a este evento tan importante que en esta tarde tiene a bien organizar la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saludamos a los funcionarios del Poder Judicial Federal y también a los que nos acompañan de la Defensoría Pública Federal. Muchas gracias por su presencia y vamos a dar inicio con esta actividad que tenemos preparada, que es una conferencia muy importante que nos va a impartir el maestro Tomás López Arabia. Y esta conferencia lleva por título Herramientas estadísticas geoespaciales para el análisis de contexto de una perspectiva intercultural. Previo a ello, voy a permitirme dar lectura a su currículum vitae. Es muy amplio y hemos preparado solamente un resumen, porque si no nos va a ocupar como 15 o 20 minutos. Y hoy queremos aprovechar el tiempo para que él nos comparta su experiencia. Él es originario de la comunidad Ñusabi de Unión y Progreso, Santiago Nuyó, allá en el estado de Oaxaca, hablante de la lengua Tunsabi, que es el mixteco. Es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cursó la especialización en Derechos Humanos y Estudios Críticos por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente cursa la maestría en Educación por el Colegio Internacional de Abogados Especializados. Desde el año 2005 ha colaborado en diversos proyectos y actividades encaminadas a la materialización de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el sistema de justicia. A partir del año 2007 conduce el programa de radio Nuestros Pueblos, Nuestros Derechos. Es socio fundador del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil, CEPIADET, el cual preside hasta estos días. Pues le damos la bienvenida, maestro Tomás, y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, maestro Marcelino, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, el día de hoy pues me han invitado para platicar justo sobre este tema de herramientas digitales, el tema de los datos estadísticos y sobre todo cómo puede ser pues su uso en el ejercicio cotidiano de los derechos de la población indígena en nuestro país y particularmente en 4 entidades en donde hemos desarrollado 2 herramientas digitales que en un momento más estaremos presentando con ustedes. ¿Qué tiempo tengo, maestro, para? 40 minutos. 40 minutos, para no excederme. Por favor, me va indicando. Bueno, pues en primer lugar, el tema contextual, el tema del contexto es algo fundamental que debemos de tener en cuenta todas y todos. Digo, ustedes en su ejercicio cotidiano lo desarrollan, lo aplican y pues como bien lo reflexiona la Dirección de Justicia Intercultural en una publicación que se publicitó el año pasado, pues es una herramienta analítica que permite identificar hechos, conductas o discursos de un determinado fenómeno estudiado que tiene un lugar en un tiempo y espacio concreto. Y en este sentido, la Corte justamente en ese libro, en este documento, nos ayuda a identificar por qué es importante tener en cuenta el contexto de ciertos escenarios. En este caso, escenarios de población indígena. Y básicamente lo que tenemos en pantalla es que nos indica que es fundamental para entender esta dinámica de los derechos, así como para identificar si un escenario de desigualdad proviene de una situación aislada
¿O es un producto de una dinámica social, económica, política y cultural que sitúa en una mayor desventaja a ciertos sectores de personas en beneficio de otras? Y ahorita vamos a ver con datos concretos por qué esta afirmación me parece fundamental. A la par de este marco conceptual de los escenarios de contextos, el análisis de los datos contextuales, también vale la pena tener en cuenta que cuando hablamos de población indígena hay una perspectiva elemental y que es la perspectiva intercultural. Coloco en la pantalla dos particularmente, uno que recaba la Comisión Interamericana en su informe temático del año 2021 y uno que la Corte desarrolla en un amparo directo en revisión. El primero, que me parece fundamental, es este ejercicio a lo largo y ancho del territorio nacional de convivencia de lenguas, culturas que convivimos en nuestro país, desde la península de Baja California Sur hasta la península de Yucatán, pues tenemos a pueblos indígenas que nos encontramos asentados. Y algo interesante de este concepto que desarrolla la Comisión Interamericana está pensado en dos escenarios. Un escenario que es el tema de la distribución del poder en la toma de decisiones y el otro es el nivel de reconocimiento de las diferencias culturales. En realidad, este concepto es muy interesante porque justo lo que estamos viviendo en el país es un fenómeno histórico en este tema de la distribución del poder y particularmente de personas indígenas, y lo menciono porque creo que hace 20 años, 30 años, probablemente en esta mesa era difícil ver a una persona indígena poder conversar con ustedes. Y ahí hago un paréntesis. No es que yo sepa más que ustedes o que ustedes sepan más que yo. Es que simplemente en un escenario de complementariedad, ustedes saben cosas que yo no sé y probablemente yo sé cosas que ustedes no saben, y a partir de este mecanismo de complementariedad podemos seguir conversando. Hay un concepto que la Corte ha desarrollado en el amparo directo en revisión, el 5008/2016 del año 2017, y que justo me parece muy interesante el concepto que desarrolla, porque dice que es un método de análisis que estudia las relaciones de poder entre personas que forman parte de distintas culturas. Además, establece un diálogo entre dichas culturas como algo deseable y posible. Identifica además la demanda de derechos y las condiciones que impiden su pleno cumplimiento en contextos de la multiculturalidad, que es un hecho social como sucede en México. Y aquí cobra relevancia un concepto que el primer relator para los derechos humanos de pueblos indígenas desarrolló por allá del año 2002. El concepto de la brecha de implementación, que veremos en un momento más. Bueno, y en este recorrido conceptual y contextual, pues en la pantalla tenemos un poco algunos datos que reflejan lo que es México. Específicamente, como ustedes saben, a partir del Intercensal 2015, algo curioso ocurre, que de 15 millones, 16 millones aproximadamente de habitantes que nos reconocemos como indígenas en este país, en el censo 2010, en el Intercensal 2015 más o menos aparece que somos más de 25 millones. Esto lo reafirma el Censo de Población y Vivienda del año 2020, donde casi 24.5 millones de personas en este país nos reconocemos como indígenas, lo que hace que México sea el país en números absolutos con la mayor población indígena de toda Latinoamérica, destacando incluso sobre Guatemala y sobre Bolivia, que son dos países que se consideran con una gran población indígena que rebasan el 40%. En el caso de México representamos un poquito más del 19% de acuerdo a la población total de nuestro país. Y el otro indicador es el tema de hogares indígenas. Recuerden que hay 3 maneras de identificar a población indígena: autoadscripción, hogar indígena y lengua indígena. En hogares indígenas estamos arriba de 12 millones y en el tema de lenguas indígenas estamos arriba de 7.5 millones de habitantes. Pero además de esto, pues en nuestro país conviven más de aproximadamente, están reconocidos 68 pueblos indígenas,
se reconocen más de 364 variantes lingüísticas y ahorita vamos a ver por qué estos datos son importantes. Y un dato interesante es que del territorio nacional, el 70% de zonas de conservación están en territorios de pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que estamos viviendo actualmente con todo el tema del fenómeno del cambio climático. Y en pantalla lo que vamos a observar es dónde se concentra esa población indígena. En nuestras clases de la primaria y la secundaria, nuestros profesores de historia nos explicaron cómo estaba dividido históricamente nuestro país, Aridoamérica y Mesoamérica. Bueno, pues en Mesoamérica, es decir, del centro hacia el sur-sureste, se concentra esta gran población y destacan dos entidades que rebasan más del 60% de su población que se considera indígena. Oaxaca, casi el 70% se autoadscribe indígena, es decir, de los más de 4 millones de habitantes que somos, el 70% se reconoce indígena. Si a eso le sumamos el 4.5% de población afronegra, tenemos una composición que arriba del 70% con estas condiciones. La pregunta que uno se haría es, y algo que aprendimos también en nuestras clases de educación cívica, no sé cómo se llaman en secundaria, es el concepto de democracia, que es el gobierno de las mayorías, ¿no? Y la pregunta es si en Oaxaca se diseña política pública para esta mayoría. Ya las respuestas luego se dan por sí solas, ¿no? Y destaca Yucatán, 65.1% de su población se reconoce como indígena. Y ahí, bueno, viene Campeche y vienen otras entidades. Y bueno, a la par de este escenario conceptual de la interculturalidad, del análisis de contexto, de los datos que acabamos de observar sobre la población indígena, viene la otra cara de la moneda y la cara de la desigualdad y lo que implica para la población indígena. Estos datos son todavía del Coneval, ya veremos qué nos indica el INEGI. Recordemos que el INEGI es quien absorbe estas funciones del Coneval. Y en ese sentido, en pantalla observamos, por ejemplo, que el 69.5% de las personas de origen indígena se encuentran en situación de pobreza. Esto contrasta con los datos de población no indígena, pues solamente representan el 39%. Y el siguiente dato es mucho más alarmante, porque muchas de las poblaciones indígenas de este país se sitúan en poblaciones de menos de 2.500 habitantes y la pobreza alcanza al 78.7% de la población. Este escenario también es interesante cuando contrastamos la situación de pobreza extrema. La población indígena tiene un 27.9 en contraste con población no indígena de 5.3. Y ahorita explicaré por qué estos datos son importantes, siempre tenerlos en cuenta. Y ya después de ver este escenario conceptual, contextual, el tema de desigualdad, digo, no abundo ahí porque no es el motivo de la charla, pero sí es importante tener en cuenta que esto está impregnado, desafortunadamente, lo que estamos viviendo actualmente en un fenómeno particularmente del Poder Judicial Federal en nuestro país, algo que se ha denominado como racismo. Y el racismo no es más que esas acciones, conductas que colocan a una cultura superior a otras, ¿sí? La interculturalidad lo que nos indica es que no debería de ser así. La interculturalidad supone una relación horizontal entre lenguas y culturas. La realidad que enfrentamos es otro escenario y justo en ese escenario se sitúa este fenómeno social del racismo. Y es algo que no se ve, es algo que opera cotidianamente en nuestras vidas, pero lo delicado es que invisibiliza a los pueblos indígenas y sobre todo está normalizado. Y en ese sentido, vale la pena como sociedad repensar ese escenario que estamos viviendo actualmente como país, porque parecería que avanzamos, pero damos un pasito hacia atrás. ¿Y cómo se expresa el racismo? Pues el racismo se expresa particularmente para población indígena en el sistema de justicia estatal en dos escenarios. En la parte individual,
Si uno, y esto está documentado no solo por sociedad civil, organismos de cooperación, sino también por la propia CONAPRED a través de NADIS, donde cuando tú le preguntas a un servidor público cómo identifica a una persona indígena, de manera inmediata saltan todos estos rasgos fenotípicos, ¿no? Pues son chaparros, son morenos, no hablan bien el español, etcétera. Pero ese escenario no solo se queda en el plano individual, sino también se traslada al plano colectivo. ¿Y cómo nos referimos a las poblaciones indígenas? Son salvajes, no están civilizados, sus culturas son arcaicas, etcétera. Es decir, hay toda una manera de demonizar y criminalizar estos ámbitos de la vida colectiva. Y en conclusión, entonces lo que tenemos es que tenemos un sistema jurídico, político, económico en nuestro país que no están diseñados para estas diferencias culturales y lo que hacen es profundizar la desigualdad. Y en ese sentido, digo, no es el motivo de la charla, pero sí me es importante colocarlo por lo que en un momento más explicaré. Y en ese sentido, pues este fenómeno está enraizado, está normalizado en nuestra vida cotidiana. Pero cuando esto se va al plano institucional, el problema es mucho más complejo. Y es más complejo porque siempre se mira al indígena como un problema. Y ahí cobra relevancia un artículo muy interesante que se puede googlear que se llama el indio permitido. Es decir, ¿qué aspectos para el indígena sí son permitidos en este país y qué aspectos no son permitidos? Entonces ahí tenemos un problema en donde al indígena siempre se le va a ver como un problema. Y pues para muestra, y espero que esto cambie, está esta interpretación que la Corte hace. Es una tesis en donde, fíjense, dice, circunstancia con la cual se logra erradicar el problema lingüístico que padecen estas personas sujetas a proceso penal. O sea, ¿quién es el problema? Pues nosotros. ¿Sí? Cuando en términos de derechos, en términos de estándar internacional, el problema no somos los indígenas. El problema es un Estado que no está diseñado bajo esta diversidad. Es un Estado que está diseñado en un esquema monocultural, no un esquema pluricultural. Y eso desafortunadamente está normalizado y está institucionalizado. Y ahí va otra. Justo hace un momento le preguntaba a la contadora de la oficina que pudiera darme si este dato sigue vigente y me dice, sí, sigue vigente. Ese es el portal del sistema de administración tributaria de nuestro país, en donde si usted quiere facturar servicios de interpretación y traducción, el código 93141710 dice que son servicio de lenguas arcaicas o indígenas. Ya le pusieron o indígenas. Hace un par de años decía lenguas arcaicas. ¿Sí? Es decir, lo que yo les decía hace un momento de cómo nos referimos a la población indígena, pues esta es nuestra realidad. Y un poco bueno, antes de pasar a esto, estos costos son muy altos. Y son muy altos, solamente voy a poner un ámbito de la vida de las comunidades de este país. Y es esta gráfica que vemos en pantalla. La gráfica que vemos en pantalla es un recorrido histórico de la pérdida de hablantes de lenguas indígenas de este país. Y en ese sentido, cuando más o menos por ahí de 1820 estaba concluyendo la guerra de independencia en nuestro país, más del 65% de la población de este país hablaba una lengua indígena. ¿Sí? ¿Qué ocurre después de la Guerra de Reforma? Ahí está. Quedamos más o menos 17%, y lo que vemos en la tabla, estos son datos estadísticos, es que si de continuar este escenario así, en los siguientes 80 o 90 años las lenguas indígenas de este país habrán desaparecido. Y me quedo con una anécdota que me ocurrió con un juez de distrito. Afortunadamente me habían invitado a dar algunas clases en escuela judicial en estos años, y con un juez de distrito de Baja California. Cuando hicimos esta reflexión, me decía él, oye, yo nunca dimensioné que yo soy parte de esa cultura que está borrando esas lenguas indígenas a no lograr hacer o garantizar de manera adecuada los derechos de la población indígena. Y el dato está ahí. Entonces, es muy delicado, pero solamente por darles un dato adicional,
la lengua que mayores hablantes perdió hablantes en los últimos 10 años es la lengua maya. ¿Sí? La base piramidal de hablantes es de 5 a 14 años y esa base la están perdiendo a ritmos agigantados. ¿Sí? Y en ese sentido, ya aterrizo un poco la charla de hoy, pero sí me era importante como colocar estos datos de contexto. Por favor, si me va ahí apoyando con el tiempo para que no se me vaya. Desde CEPIADE, desde un espacio de la sociedad civil, este año cumplimos 20 años y ya desde hace algunos años hemos decidido cómo construir una agenda antirracista. ¿Qué quiere decir esto? No es decir que una cultura es mejor que otra, no es decir que los pueblos indígenas en este país y romantizar a los pueblos indígenas de este país. Es decir que en este país convivimos lenguas y culturas probablemente con fortalezas y debilidades como cualquier sociedad, pero seguir este escenario de criminalización no nos ayuda absolutamente a nada, a nadie. Y en ese sentido, le agradecemos infinitamente, por ahí está Sebastián y Daniela, que nos acompañan de la Fundación Kellogg, con quienes hemos trazado esta ruta para seguir fortaleciendo una cultura de agenda antirracista. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a revertir estos escenarios a partir de ¿qué? De herramientas, de trabajos, de metodologías, de investigación que puedan contribuir con poderes judiciales particularmente para que empecemos a repensar esta manera de ejercer el derecho. Y en ese sentido, el día de hoy, muy rápidamente, les voy a platicar sobre 2 herramientas que hemos creado para que pueda ser usado por personas como ustedes en el servicio público. Primero, ¿por qué es importante hacer uso de los datos estadísticos en el acceso a la justicia? A mí me gustan los datos porque son objetivos. Sí, son objetivos, son números que están ahí, a muchos nos podrá gustar o no, pero son datos que nos muestran un escenario real, no suposiciones, es un escenario real que está ocurriendo ahí. Y en ese sentido, estos datos lo que están buscando es contribuir a acortar esta brecha de implementación. La brecha de implementación no es más que la distancia entre lo que se reconoce en la norma y lo que ocurre cotidianamente. Es decir, me dice que tengo derecho a contar con un intérprete. La realidad es, tengo ese intérprete en audiencia, tengo ese intérprete en sede ministerial, en sede judicial. La realidad es que enfrentamos muchos retos para garantizar ese derecho para empezar. Y en ese sentido, estas plataformas lo que hacen es, uno, brindar información sobre esta diversidad lingüística y cultural. Otra es que se puedan interpretar y promover los derechos humanos desde una perspectiva distinta. Y finalmente, identificar condiciones de desigualdad y patrones de discriminación. ¿Por qué lo comento? Hicimos un diagnóstico particularmente en el estado de Oaxaca y por eso empezamos este trabajo y le preguntamos a un juez de una jurisdicción X, bueno, Huajuapan, y le preguntamos, ¿cuántos pueblos indígenas conoce usted que están en su jurisdicción? No rebasaban 2. ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en su jurisdicción? No tengo idea. Cuando te requieren intérprete te dicen un zapoteco, un ajá, pero ¿de dónde? O sea, por ejemplo, en el caso del mixteco, tenemos que son más de 80 variantes entre Puebla, Guerrero y Oaxaca y obviamente por movilidad social los que están en el centro, en el norte del país. Y además, esta plataforma lo que busca también es contribuir a estos factores que se establecieron justo en un asunto que le tocó a usted litigar, Liceo Marcelino, 6/2018, San Cristóbal, Suchixtlahuaca, cuando la Corte determina los 4 factores. Entonces, la herramienta te proporciona información para poder acercarte a estos factores, particularmente al personal, al territorial y al objetivo. Y en ese sentido, estas plataformas están ubicadas para ser usadas en Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, por 2 motivos. Uno es porque las 3 primeras son las entidades con la mayor población indígena de todo el país. Ya decía yo, Oaxaca 70%, Yucatán 65%, Campeche 47%, un poquito más de 47%, y Quintana Roo arriba del 29%. Entonces, se diseñaron para estas 3 entidades. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en estas plataformas? Ahorita ya las navegaremos de manera muy rápida. Datos personales, datos poblacionales. ¿Para qué? Para medir y comparar.
Algunas preguntas básicas. ¿Cuánta población indígena coexiste en cada entidad y por municipio? ¿Cuántas lenguas y cuántos hablantes coexisten en esas entidades? ¿Cuál es el grado de marginación, educación y salud en estas comunidades? ¿A qué distancia se ubican las comunidades de los centros de justicia? Y en el tema de población adolescente, ¿cuál es el perfil de esa población adolescente? Todos estos datos fueron desarrollados a partir de información oficial, es decir, INEGI y las distintas bases de datos de estas cuatro entidades a las que me referí. Fueron recabadas también información de 10 instituciones a nivel federal y estatal. En el mapa van a encontrar 8 indicadores, ahorita los veremos, y en la plataforma de datos estatales van a encontrar información de 4 indicadores. Y este es el acceso, por si alguien quiere irlo navegando mientras vamos conversando, este es el acceso. Este es el primero y este es el segundo. Entonces, voy a salirme de esta presentación y me voy a los mapas. Ya nos apoyaron con, a ver si nos pueden proyectar en pantalla. No, yo lo tengo que proyectar, disculpen. Un segundito. Listo. Este es el primero y este es el mapa Ndilla. La palabra Ndilla significa camino y es de una lengua, la lengua izcateca de Santa María Izcatlán, y cuando puedan, pues ahí pueden buscar dónde queda Santa María Izcatlán. Santa María Izcatlán, desafortunadamente, le quedan escasos 10 o 5 personas hablantes de esta lengua. Entonces, por eso adoptamos como un tema simbólico la palabra Ndilla, que es camino, ¿sí? Entonces voy a seleccionar Oaxaca, voy a seleccionar una comunidad que se llama Santiago Ixtayutla y voy a navegar los siguientes indicadores. Tengo 8 indicadores. Población total, grado de marginación, población afromexicana, afrodescendiente o negra, población que habla una lengua indígena, autoascripción indígena, municipios indígenas y adolescentes. Quiero saber la población total de Santiago Ixtayutla. Me va a arrojar la población total. Me dice que en esa comunidad hay 13,880 personas, 7,329 mujeres y 6,551 hombres. ¿Sí? Me voy al siguiente indicador, grado de marginación. En el grado de marginación voy a, como le dicen los colegas, voy a darle un refresh, es decir, porque por algún motivo de conexión ocurre eso. Ya voy. Este mapa está diseñado para el tema municipal, es decir, si alguna o alguno de ustedes tiene algún caso que corresponda a alguna de estas 4 entidades, pueden hacer este ejercicio a partir de los datos municipales. Ojo, toda esta base de datos son bases de datos oficiales y ahí los pueden encontrar. Lo que buscamos fue que pues, fuese de manera mucho más didáctica. Ya quedó. Grado de marginación. Es un municipio que tiene un grado de marginación muy alto. Y aquí viene lo interesante para las y los especialistas, por ejemplo, en el tema del enfoque de interseccionalidad y en el tema de mujeres indígenas. ¿Sí? Dice que la población de 12 años y más que es económicamente activa en esa comunidad es el 32.2% del total municipal, 7.9 mujeres y 60.4 hombres. Es altísimo. O sea, es muy alto la diferencia entre hombres y mujeres. Eso ya te da un indicador cuando tú tienes un expediente en donde está involucrada una mujer, ¿sí? Va. Educación, bueno, el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza, 97.3. Y es aquí donde cobra relevancia lo que el ministro actualmente Hugo Aguilar ha manifestado. O sea, la distancia
para poder acceder a las instituciones estatales y particularmente al Poder Judicial es un verdadero reto. Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos un calculador de distancia. Voy a pasarme al siguiente indicador, educación. En el indicador de educación tenemos población de 15 años y más que es analfabeta, población de 15 años más sin escolaridad o con primaria incompleta y grado de promedio de escolaridad de dicho municipio. Me voy a salud y lo mismo. Grado de marginación es muy alto, población sin afiliación a servicios de salud, 976 mujeres y 1,070 hombres. Ojo, aquí luego, este ejercicio lo piloteamos con jueces, juezas, investigadores, etcétera, y algo que nos decían, pues yo tengo que fundar y motivar de dónde estoy sacando la información, ¿sale? Siempre, ya saben, los abogados. Entonces, abogados y abogadas. Y para eso, ustedes van a encontrar en este lado como una alarma en color amarillo, y en ese les va a indicar a qué nos referimos con el indicador, economía, educación, salud, y además les indica la fuente original. Ustedes pueden darle clic a cualquiera de los enlaces y ahí viene la información. Obviamente, toda la base de Excel, ¿sí? Pero no van a encontrar, bueno, aquí lo que hicimos fue sistematizar y didactizarlo para que fuese mucho más amigable para todas y todos, ¿va? Y pues siguen los siguientes indicadores, población afromexicana. Cuando haga esto, es un problema de conexión que justo estamos resolviendo en estos pilotajes. Pueden darle actualizar y vuelve a cargar nada más. No lo voy a hacer porque si no me detengo y nos quita un poquito de tiempo. Población que habla una lengua indígena, para el tema del intérprete, este es muy importante. En la comunidad de Ixtayutla, el 82.1% habla una lengua indígena, ¿sí? Y de 3 años y más que habla una lengua indígena, es decir, el tema del monolingüismo. Población de 3 años y más que habla una lengua indígena, aquí viene un dato interesante nuevamente. Este es un patrón general, tiene sus particularidades, pero por lo general las mujeres indígenas hablan más que los hombres. Ese es un dato interesante que ustedes van a encontrar cuando indaguen la plataforma, ¿sale? ¿Qué lenguas se hablan en la comunidad? Aquí debería de indicar mixteco, porque es la lengua mixteca. Y nuevamente le dan el refresh, si no les aparece y ya lo pueden tener. Y tienen el indicador de autoascripción indígena, igual le dan refresh, este está arriba del 97%. Le dan municipios indígenas en Oaxaca, particular, esto no ocurre tanto con Península, con Quintana Roo, Campeche y Yucatán, pero en Oaxaca, estos municipios se rigen por sistemas normativos. Entonces, acá también lo van a encontrar. No están por el régimen de partidos políticos y también lo van a encontrar acá. También van a encontrar, si es un núcleo agrario, es ejido o es comunidad, lo van a encontrar acá. Y pues bueno, ahí lo pueden seguir monitoreando. Y finalmente, el último indicador es de adolescentes. Lo mismo, porfa, actualizan y les aparece el dato. En esa comunidad de 12 a 17 años, 1,939 personas están en este margen de edad, 958 mujeres y 981 hombres. Si nos dimos cuenta al principio, es una comunidad de más de 12,000 habitantes. Esa base poblacional de adolescentes es muy escasa ya, ¿sí? Que es un tema que también está ocurriendo en muchas zonas rurales de este país. Y bueno, el otro menú que tiene esta plataforma es la de distancia. Escojo, por ejemplo, tribunales y juzgados federales. Voy a escoger el Centro de Justicia Penal Federal, está en Oaxaca, y me va a indicar la distancia entre Santiago Ixtayutla y el Centro de Justicia Penal Federal, que se ubica en la capital, ¿sí? Y me dice que son 349 kilómetros, 26 kilómetros. El tiempo aproximado es de 6 horas de traslado, eso es lo que me indica, ¿sí? Esto es muy importante porque en muchas de las ocasiones hay colegas, principalmente cuando los jueces y juezas no conocen de este escenario, nos ha ocurrido que hemos documentado que señalan audiencia, por ejemplo, no sé, a las 5 de la tarde.
y esa persona no va a regresar a su comunidad. ¿Sí? El tema es, ¿y su pasaje? ¿Y sus alimentos? O sea, ¿cómo haces para movilizar a una persona a esa zona? En el caso de Oaxaca, tenemos que solamente tenemos un juzgado para adolescentes que está en la capital. Ya voy cerrando, gracias. Tenemos un juzgado. Por ejemplo, se creó un juzgado para la protección, para medidas de protección a favor de mujeres. Lo tenemos en la capital. Los juzgados de distrito, los colegiados, están en la capital, bueno, excepto los dos que están en Salina Cruz. Y ese es un tema recurrente en las 4 entidades. Fíjense, este es un mapa de calor. A mayor distancia, estos que están pintados como de rojo son los que se encuentran a una mayor distancia de estos centros de justicia. Pero también, no me va a dar tiempo a hacerlo, pero ojalá lo puedan indagar, son los que en donde las lenguas indígenas y la autoadscripción es más alta. Es decir, la población indígena de estas entidades... No, pues que me quedan... ¿Les sigo? Bueno. Lo que observamos es que la población indígena siempre se encuentra más lejana de este tipo de espacios de justicia. Está muy concentrado todo, pasa como la Suprema Corte, ¿sí? ¿Va? Entonces, aquí el doctor Víctor Leonel me comenta que le echemos un ojo, por ejemplo, le vamos a ver un ojo a Yucatán para que vean cómo está. Lo mismo, esta zona que está en la parte baja es la zona que concentra la mayor población indígena y hablantes de lengua indígena. Mérida hasta acá. A mayor distancia es donde se ubican estas comunidades indígenas, ¿sí? Y ese es un reto. Voy a agarrar, regreso acá. Voy a agarrar mi comunidad. Y me regreso a indicadores. Voy a quitar este. Fíjense, esto se puede jugar así. Lo que yo les decía, por ejemplo, es hablantes de lengua indígena. Y justo están ubicados donde está sombreado con verde. Donde está lo blanco, que se acerca más a la capital, es donde menos población hablante vamos a encontrar, excepto en la zona Mije, que es esta, y en la zona de la Sierra Norte, que es esta. Es ahí donde se concentran la mayor cantidad de hablantes de lengua indígena. Y en el tema de autoadscripción, vamos a elegir esta. Autoadscripción, pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que uno observa es que cuando uno encima ya los mapas, te das cuenta que la población hablante de una lengua indígena y la población que se autoadscribe a una comunidad indígena se encuentra a mayor distancia de estos centros de justicia, ¿sale? Entonces, hasta ahí dejo este mapa. Ahí le agradecería muchísimo a los colegas que puedan... las plataformas son gratuitas, no tienen ningún costo, no tienen ningún código de acceso, ustedes pueden acceder a ella y estamos justo con la fundación trabajando para poder dejar un buzón y en ese buzón que pues nos indiquen ustedes qué podemos mejorar, porque yo les decía hace rato, pues ese es el tema, cómo mejoramos estos para que justo podamos tener estos datos mucho más objetivos, ¿sale? Hasta ahí dejo el tema del mapa. Este mapa, como les decía, está en Campeche, está en Oaxaca, está en Quintana Roo y está en Yucatán, ¿sale? Entonces, en estas entidades pueden, si tienen algún expediente, algún caso que estén desarrollando de alguna comunidad de estas entidades, pueden acceder a ella o pueden compartírselo con todo gusto, por favor, licenciado Marcelino, a la gente que trabaja en estos circuitos. Y me voy al otro, muy rápido, por el tiempo. Esta es una plataforma de datos estatales. Lo que vimos hace un momento fueron datos municipales. Ahora tenemos una base de datos estatales. Quiero saber cuánta población indígena habla lengua indígena en Oaxaca y qué lenguas hablan. Bueno, esta plataforma me las da. Quiero saber cuánta población se autoadscribe indígena en Oaxaca, pues esta plataforma me la da. Entonces, está acá, población indígena afrodescendiente, muy rápido, lenguas indígenas, ahí está.
las 4 entidades están arriba de la media nacional. La media nacional es 6.1, ¿sale? Y Oaxaca tiene 32.2, Quintana Roo 11.7 y Yucatán 23.7. Y viene la fuente, lo que les decía hace ratito, pues para que tengamos presente de dónde salió el dato. Lenguas indígenas por entidad. Este es Campeche. En Campeche, 70,603 habitantes hablan el maya, 11,470 hablan chol, 2,379 celtal, Canjobal 1,639, Tzotzil 843, Quechí 716, otras lenguas indígenas 1,876. Ojo, estas 4 entidades rebasan las 40 lenguas indígenas que se hablan en cada entidad. Por ejemplo, Oaxaca, si bien es cierto, constitucionalmente se reconocen 16 pueblos indígenas, que digamos equivaldría a 16 lenguas indígenas, no. Con la movilidad de los últimos años estamos alcanzando 52 lenguas indígenas y de esas 52 lenguas indígenas, 21 tienen más de 100 hablantes. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente una de esas personas va a llegar a un espacio de justicia. Va a requerir un servicio público en espacios de justicia. Yucatán está arriba de 48, Campeche 46 y Quintana Roo un poquito abajo de 45, ¿sale? Y bueno, aquí aquí dice Campeche, le ponen Oaxaca, vienen las de Oaxaca, le ponen Quintana Roo, igual, le ponen Yucatán y bueno, pueden ir jugando con estas plataformas. Autoadscripción indígena y afrodescendiente, lo mismo. Aquí tienen los 3 indicadores que les comentaba hace un momento. Autoadscripción, hogar indígena y lengua indígena. Entonces aquí ya pueden acceder a esa información. Y finalmente el tema de autoadscripción étnico-racial. Infraestructura, pueden observar también aquí cuál es la infraestructura que el sistema de justicia le está otorgando a estos pueblos para poder acceder a ejercer sus derechos. Entonces tenemos infraestructura, si hay espacios de atención a población indígena, funcionarios, si alguno de estos habla una lengua indígena. El tema es muy triste y lamentable porque son muy pocos y también juegan con Campeche, igual aquí pueden Campeche, Oaxaca, Quintana Roo. Y la Defensoría Pública lo mismo. Y bueno, nos vamos a sistemas de justicia, es decir, ¿cómo se identifica a la población indígena que está frente al sistema de justicia? Aquí van a tener los mecanismos de identificación, personas que están privadas de la libertad. Estos datos fueron recabados del Censo de Impartición de Justicia 2022 y del Censo Penitenciario 2022, ¿sale? Personas que hablan una lengua indígena en el proceso judicial, igual acá ponen Campeche, Oaxaca, ponen Quintana Roo, se van moviendo las columnas, Yucatán, ¿sale? Y finalmente en estas personas que pertenecen a un pueblo indígena. Y en el marco de justicia indígena lo que les ofrece también es cómo las comunidades están ejerciendo sus derechos. Y aquí algo interesante es el tema de los juzgados de atención a población indígena. Y aquí obviamente destacan Campeche, Quintana Roo y Yucatán. ¿Por qué? Porque los juzgados de conciliación, los juzgados mayas, pertenecen al Poder Judicial. En el caso de Oaxaca, ni las alcaldías ni las sindicaturas pertenecen al Poder Judicial. Ahí hay un tema de autonomía mucho más fuerte que en la zona de la península, ¿sale? Y bueno, nombramiento de autoridades indígenas, aquí destaca Oaxaca, obviamente por su sistema de nombramiento de autoridades. Y eso es algo que nos interesa mucho que puedan conocer también. El tema de declinaciones de competencia. Recordemos que la primera declinación de competencia, si no me equivoco y me corrige el licenciado Marcelino, doctor Víctor, la primera que se dio en Latinoamérica fue justamente el toca penal que le correspondió al magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez del primer unitario de circuito en el año 2014. Bueno, los extintos unitarios de circuito, y que fue un tema de un delito federal, violación a la Ley Federal de Migración, que él le ordena al juzgado quinto de distrito regresarle competencia a la comunidad por un motivo, y él lo dice claramente en el expediente.
el Estado mexicano es incapaz de juzgar a esta persona indígena con los propios estándares que el Estado mexicano ha establecido, intérpretes y defensores. Por lo tanto, y de acuerdo a la revisión que él realizó, regrésele competencia a la comunidad. Ahí hay un tema mucho más profundo, que no es motivo de la sesión del día de hoy, que en algún momento conversaremos, porque justo ese acto que criminalizó el Estado para la comunidad no era un delito, respondía a un principio de solidaridad de la comunidad, ese acto que cometió el ciudadano de dicha comunidad. Entonces, pero para quienes quieran conocer más del caso, pueden entrar a esta plataforma y acá, es esta comunidad que está acá, leen la sinopsis del caso y descargan el expediente. Los expedientes ya están, bueno, en el caso del Poder Judicial Federal, afortunadamente tenemos versiones públicas. En el caso de poderes judiciales locales, pues todavía nos cuesta mucho ahí, entonces tuvimos que anonimizar la mayoría de datos por tema de protección de datos personales de estos expedientes, pero pueden leerlos. Aquí tenemos casos de tentativa de feminicidio, tenemos casos que rebasan lo establecido por el 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, hasta ahí lo dejaría, licenciado Marcelino. Mil disculpas por extendernos, pero pues la idea era un poquito conversar con ustedes cómo estas plataformas pueden serles de utilidad en su quehacer cotidiano, digo, desde acá, pero entiendo de que pues pueden compartirlo también con los demás circuitos de nuestro país. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, maestro Tomás. Seguramente en las preguntas que ha formulado el público, y si alguien tiene otras preguntas pueden hacerlas llegar todavía, seguramente ahí va a poder ampliar un poquito más esta información tan importante que nos ha dado. Yo creo que esta plataforma digital es pues de mucha utilidad para los juzgadores, para los abogados litigantes y para los jueces de las comunidades indígenas. Ahora que lo escucho y que nos han narrado con mucha claridad la desventaja social que vivimos las comunidades indígenas, quienes desde tiempo atrás vienen ejerciendo este derecho a la jurisdicción. Es decir, si bien es cierto que en la Constitución se reconoció este derecho a la jurisdicción indígena en el año 2001, eso no quiere decir que a partir de ahí las comunidades indígenas empezaron a resolver sus conflictos internos. Históricamente lo han hecho. Y creo que en su exposición, maestro, también nos deja claro cómo se rompe este monismo jurídico y se hace realidad el pluralismo jurídico. Creo que este es un reto que el Poder Judicial Federal y también los poderes judiciales de las entidades federativas tienen para hacer realidad esta obligación constitucional que encontramos en la fracción 11ª, apartado A del artículo 2, en donde dice muy claro que los juzgadores deben de tomar en cuenta los sistemas normativos y las especificidades culturales de las comunidades indígenas cuando tienen en sus manos un expediente, un juicio, en donde de manera individual o colectiva encontramos que son parte las comunidades indígenas o las personas indígenas. Creo que voy a avanzar con la lectura de estas tarjetas que nos han pasado para que el maestro Tomás nos ayude a responder a las preguntas o a hacer los agregados que considere conveniente. En esta primera tarjeta, la pregunta que nos hacen es: ¿las casas se pueden descargar? No logro leer, pero dice: ¿se podrán ir metiendo más datos con el tiempo? Se refiere a la plataforma digital, como asociaciones civiles, quizás otros datos que son importantes para tener pues un poquito más integrada esta plataforma. ¿Quiere que responda o use un bloque de...? Yo primero leo todas las preguntas y luego vamos a escucharle, maestro Tomás. Esta pregunta dice: ¿el mapa estadístico contempla fenómenos como migración
y desplazamiento forzado? En su caso, ¿cómo se podía incluir? Otra interrogante es, ¿la aplicación toma en cuenta los territorios reconocidos por el Estado? O sea, ¿cómo se determina la jurisdicción de una comunidad indígena? ¿Hay territorios reclamados históricamente? ¿Cómo puede contribuir el Poder Judicial a reducir las brechas lingüísticas y de localización geográfica de los pueblos indígenas para garantizar de manera interseccional el acceso a la justicia? ¿Cuáles son las temporalidades de los datos que sistematiza la plataforma? ¿El sistema se actualiza cada cuánto tiempo? ¿Qué retos han enfrentado en la sistematización de los datos a que atienden? ¿Cómo facilitar el acceso a estas plataformas para que todas las personas las conozcan? ¿Existe alguna razón por la que el mapa de Sepiadet solo proporciona información de Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán? ¿Qué pasa con el resto de las comunidades indígenas asentadas en el territorio nacional? Noté que dentro de los indicadores solo viene indicado el porcentaje de mujeres y hombres. ¿Considera que sería necesario agregar el indicador de personas no binarias para hacer la plataforma inclusiva? Favor de poner nuevamente los QR para acceder a la plataforma digital. Es todo, maestro Tomás. Adelante, Gracias. por favor. Bueno, gracias. A ver si mi memoria da, entonces si no, me disculpo ahí, me van recordando, por favor. Primero, sí se pueden agregar más datos, o sea, la idea es que pudiésemos hacer este pilotaje, lo empezamos ya hace un poquito más de un par de años con la Fundación. Muchas gracias, Sebastián y Daniela, por impulsar también este trabajo. La Fundación Kellogg es la que ha estado financiando justamente este ejercicio de manera conjunta con Sepiadet, lo hemos venido construyendo. Y sí se puede agregar incluso con fiscalías, por ejemplo, nos han dicho que tienen datos públicos que pueden vincularse a la plataforma y en ese ejercicio estamos ahorita valorando para que el siguiente año se pueda hacer esa actualización y se puedan incorporar datos adicionales, datos públicos desde luego, que puedan alimentar las plataformas. Los fenómenos de migración, desplazamiento y otros temas no están, o sea, creo que ese es un tema importante. Incluso cuando estuvimos trabajando en el pilotaje, nos indicaban el tema territorial y los conflictos territoriales. Entonces, en términos de logística y todo lo que implica, sí tenemos que valorar ahí cuáles podríamos agregar. Digo, estamos en ese ejercicio también y qué bueno que está con nosotros Sebastián, justamente para ir alimentando como qué más podríamos alimentar, pero que sea de utilidad, que pueda darle una radiografía de esas zonas a las comunidades, ¿no? Entonces, sí estamos abiertos a ellos para que si hay otros temas que ustedes consideren desde su ejercicio cotidiano que es importante que se coloquen, pues se puedan hacer. Y la pregunta que no entendí muy bien es el tema de territorios marcados por los estados y el reclamo de las comunidades. Ahorita a ver si por ahí me lo repite. En el caso de la pregunta de cómo acortar estas brechas lingüísticas, el tema del enfoque interseccional, bueno, que no. La idea de la plataforma justamente es brindarles información pues para hacer un análisis mucho más concreto sobre personas, sobre comunidades. Pero obviamente eso es una parte de algo que nosotros hemos insistido mucho, es que el tema del sistema de justicia en nuestro país es un problema estructural y cruza no solo al Poder Judicial, cruza otros espacios públicos de nuestro país. Y en ese sentido, lo que tocará al Poder Judicial, pues lo tendrá que hacer el Poder Judicial, lo que tocará a los poderes judiciales de las entidades lo tendrán que hacer, lo que tocará a las fiscalías, tanto en el orden federal como en el orden del fuero común, pues lo tendrán que hacer. Pero justo la plataforma lo que intenta es brindar pues parte de esta información para la definición también de política pública.
y ahí pues en la mañana sostenía una reunión con una consejera del órgano de administración judicial y pues le decía, no, o sea, en el tema de intérpretes, por ejemplo, pues ese acuerdo a partir del 2019, en lugar de ayudar al tema de acortar esta brecha lingüística, pues la ha incrementado desafortunadamente, que es un acuerdo del Pleno de lo que fue el extinto Consejo de la Judicatura, pero pues bueno, ahí está en este ejercicio parte de información que pueda ser de utilidad para hacer este análisis interseccional. En el tema de temporalidad de los datos, son datos actuales, es decir, son del 2020. El próximo año que sale una actualización del Intercensal, después del segundo semestre más o menos estaremos sistematizando dicha información para poder valorar qué información se va a actualizar. Los censos penitenciarios son los datos actuales que tiene el INEGI, entonces estos datos son actuales, los hemos actualizado pues hasta lo más reciente que tiene nuestro país en este momento. ¿Cómo hacerle para que más personas, comunidades tengan acceso a datos? Me atrevería a decir que nuestro público primordial en este momento es el escenario público. No obvia que comunidades, colectivos puedan acceder a este tipo de herramientas. Está diseñado también pues, para que lo puedan hacer, por eso es de acceso libre. Sin embargo, sí nuestro público primario pues es la gente que está en el servicio público por los motivos que ya comentaba al principio de mi intervención. ¿Por qué solo Oaxaca, Campeche y Yucatán? Uno, porque pues nosotros somos de Oaxaca y Oaxaca en realidad pues es una entidad con las características que ya comenté, pero también el otro tema es la zona de incidencia de la fundación y porque en esta zona de incidencia es en donde también se concentra la mayor población indígena del país. Entonces, lo hemos conversado con otras entidades, por ejemplo, en Veracruz, en Puebla, con espacios públicos, y pues la idea ya pusimos nuestro granito de arena. Ojalá y pues puedan retomar el tema y también empujar otras instituciones esta necesidad de justo no solo quedarse en estas entidades, sino pueda irse ampliando a otras entidades de nuestro país. El tema de porcentaje de hombres y mujeres efectivamente es lo que tenemos público ahorita. El tema de personas no binarias, desconozco cómo viene el Intercensal. Si ya empieza a recuperar, pues vamos a recuperar estos datos estadísticos también. Y bueno, el código QR ya lo pusieron por ahí. Entonces, nada más creo, licenciado Marcelino. Muy bien. Gota, Vini, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro Tomás, por las respuestas puntuales que ha dado y vamos a tomar en cuenta toda esta herramienta que nos deja ahora, porque creo que es una tarea pues de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y concretamente de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Vamos a estar realizando actividades pues de más acercamiento hacia las comunidades indígenas, porque como veíamos, también los juzgadores quizás se les dificulta tomar en cuenta estos elementos importantes, porque por la carga de trabajo que tienen, quizás a qué horas van a ir a hacer una visita in situ. Sin embargo, creo que eso está ahora en el corazón pues de los que desempeñan esta labor jurisdiccional en el Poder Judicial Federal. Y bueno, pues tendremos que visitar comunidades porque no es lo mismo. Si bien es cierto que los dictámenes periciales en antropología o sociología ayudan, ilustran al juzgador, sin embargo, nunca será igual como ir a las regiones, ir a las comunidades donde están asuntos emblemáticos y conocerlos de cerca. Entonces es un reto que ahora viene y bueno, pues la unidad tiene esa encomienda de buscar los diálogos entre justicias y realizar actividades que nos ayuden a entender mejor la cosmovisión de las comunidades indígenas. Y por ese motivo, maestro Tomás, pues nosotros estamos agradecidos por haber aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros estas reflexiones tan importantes. Y por ese motivo hemos invitado también a compañeros de esta misma unidad
que tienen una actividad próxima que tiene que ver con estos temas que estamos hablando, para que pues, nos ayuden a anticipar esta actividad tan importante que tiene conocimiento científico. Adelante, por favor. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Jiménez, justo de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Y pues justo aprovechando el marco de esta pues tan interesante y tan importante conferencia, queremos invitarlas e invitarlos a una serie de cursos autogestivos en línea que vamos a iniciar próximamente. El registro se abrirá la semana que viene a través de las redes sociales, tanto de la unidad como de la Suprema Corte, y son pues herramientas que les van a ayudar mucho a hacer este tipo de análisis, ¿no? Un curso es justo de visualización y análisis de datos geoespaciales. Bueno, y el otro curso es sobre principios de estadística como apoyo en el proceso judicial. Entonces, ambos cursos solamente hay que registrarse, tienen una duración de 20 horas para llevarse a cabo durante 5 semanas, y pues en este curso lo que hacen es que pues son todos los principios y las herramientas necesarias para acercarse al uso de herramientas geoespaciales y análisis de datos. Entonces, bueno, pues creemos que complementa muy bien toda la información que nos dio. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Joaquín. El maestro Tomás tiene algunas palabras antes de cerrar esta conferencia. Se lo vamos a agradecer. No, pues bueno, solo agradecerle a la Unidad de Conocimiento Científico que pues actualmente está a cargo del doctor Víctor Leonel, al Ñani, como le decimos en Mixteco Ñani es hermano, al licenciado Marcelino Nicolás Sánchez. Y yo creo que el gran reto de este país es cómo entender, cómo hacer realidad esta pluriculturalidad cotidiana. Yo creo que un reto fundamental es cómo repensamos y cómo nos reeducamos. Les voy a contar una anécdota y yo espero que pueda ser de utilidad para entender estas dimensiones de cómo se construye el conocimiento. Afortunadamente, algunas facultades de Derecho ya llevan epistemología y yo espero que en la de epistemología jurídica consideren que no hay una sola forma de construir el conocimiento. En una sesión de trabajo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una colega me decía que por qué el indígena prefería ir con el curandero que con el psicólogo. Y pues como decimos coloquialmente, me sacó de onda. Pero cuando reflexiono la pregunta, le digo, mire, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque las personas indígenas o los pueblos indígenas de este país tienen una manera distinta de construir el conocimiento. Y desde que ustedes ven a una persona hablante de una lengua indígena, la mayoría de nuestras lenguas no tienen artículos, no existe el plural, no existe el género, construimos gramaticalmente nuestras oraciones de una manera distinta. Y esto se complejiza cuando a esta pregunta yo me preguntaba, a ver, si yo paso por un momento traumático como es la atención que le da la Comisión de Víctimas a personas, pasa algo que decimos en mixteco, yubi inin, se asustó, pero no tu mente, sino tu interior. Y el INI tiene una relevancia en el pueblo mixteco porque el INI es acá, no es Shini, no es acá. Entonces yo le decía a ella, cuando una persona de origen mixteco, porque yo soy mixteco, se asusta, no le decimos yubi shinin, sino decimos yubi inin, entonces la cura no viene acá, sino viene acá. Y por eso hay esta conexión entre, y lo escuchamos mucho, ¿no? La conexión entre naturaleza y ser humano. ¿Cómo se conecta? Porque cuando tú te asustas, lo que hace el curandero o curandera es que dice, naque eño uno, te voy a recoger con la tierra. Para muchos puede ser hasta absurdo, pero en realidad es la manera en la que las personas indígenas construyen su conocimiento para su curación. Entonces, le digo, es normal.
Y es normal porque la persona indígena que pasó un momento traumático, cualquier tipo de delito que haya ocurrido, no necesariamente va a requerir de la asistencia de un psicólogo, sino probablemente va a requerir de la asistencia de un curandero de su comunidad. Entonces, es ahí donde empieza uno a entender que las epistemes, las epistemologías, la construcción del conocimiento son diferenciados. El día que entendamos que eso no es mejor que el otro, sino es complementario, este país tendrá otras condiciones de vida mucho más dignas para sectores de la población como la indígena en este país. Entonces, solamente quisiera cerrar con esto. Tampoco vamos a romantizar lo que son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, como cualquier sociedad, tenemos serios problemas al interior de nuestras comunidades. Pero depende, como dice Pedro Garzón, con qué cristal quieres ver el problema o quieres ver la fortaleza. Muchísimas gracias, Ñani. Muchas gracias a todas y todos y que tengan excelente tarde. Muy bien. Pues Ñani, no tenemos con qué retribuir a esta colaboración tuya. Ahora que nos compartiste estos conocimientos tan importantes, sin embargo, pues lo que tenemos es un papel, ¿no? Para reconocer ese esfuerzo tuyo. Y me voy a permitir dar lectura a este documento que dice así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, otorgan el presente reconocimiento a Tomás López Saravia por haber impartido la conferencia Herramientas estadísticas geoespaciales para el análisis de contexto desde una perspectiva intercultural. Ciudad de México, 25 de septiembre de 2025. Doctor Víctor Leonel Juan Martínez, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Muchas gracias. 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 Agradecemos pues haber aceptado venir a escuchar esta conferencia tan importante a cada uno de ustedes y pues esperemos que nos sigan acompañando en las actividades que vienen. Yo creo que el reto es poder transversalizar, socializar esta información tan importante que nos va a ayudar bastante al quehacer jurídico cotidiano. Agradecemos su presencia y que tengan muy bonita tarde.